Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan, que me hacen el favor de acompañarme semanalmente para escuchar esta reflexión dominical que es para el día domingo 21 de enero del 2024, y de verdad que siempre es una alegría el compartir con ustedes. Muchas gracias. Espero que este año estén experimentando la bendición de Dios, que en sus momentos de tristeza puedan sentir alivio en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de que Él está siempre con nosotros. Y antes de comenzar, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a invocar al Espíritu de Dios que nos da vida. Señor Jesús, tú que pasaste por este mundo haciendo el bien, que encontraste a tu comunidad y le invitaste a compartir tu vida, tu visión y tu misión, te pedimos que nos veas otra vez con amor y con ternura, que nos llames por nuestro nombre a ser parte de tu misión, para que podamos también anunciarles a todo el mundo el inmenso amor que tú nos tienes. Si las dificultades y los problemas de la vida nos hacen olvidarnos de ti, tú no te olvides que nosotros sin ti nada podemos hacer. Te pedimos que nos cuides, que nos bendigas y que nos des salud esta semana y siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre santísimo de tu Hijo Jesucristo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, recibámosla con gratitud y con amor. Y esta palabra la vamos a escuchar el día domingo 21 de enero, como les dije, y está tomado del Evangelio de Marcos, del capítulo 1, 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de personas. Inmediatamente dejaron la red y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Los llamó. Estos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra de Dios. ¿Qué tendrá la mirada de Jesús que hace que las personas se sientan interpeladas a cambiar su estilo de vida y a seguir a Jesús? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, y esto es toda una catequesis de seguimiento que hace Jesús. La misión de Jesús es para hacer una misión compartida. No es para vivir de una manera sola. Jesús no forma una comunidad para andar como el llanero solitario, sino que es una misión compartida donde se forma una nueva comunidad.
Y fíjense cómo comienza el Evangelio, primeramente con un momento clave e histórico, con el arresto de Juan. Esto da a entender que en la vida del movimiento, en la vida de Jesús, la figura de Juan fue importante. Hemos especulado por allí que probablemente Jesús forma parte de este movimiento de Juan, y a la muerte del maestro, Jesús va a ir madurando su fe, su llamado. Muy probablemente la muerte de Juan les dejó perplejos. Mataron al profeta apocalíptico, al que venía a preparar el camino, al profeta de la denuncia, al profeta radical que invitaba a la persona a una conversión total. Y siempre los de la mafia del poder, la gente que tiene el control, la gente que no quiere cambios, pues es la gente también que se dedica o que se encarga de aniquilar la voz del profeta. ¿Cuántas personas no han sido desaparecidas? ¿Cuántas personas trabajadoras por los derechos humanos han terminado en la fosa? ¿Cuántos Juanes han sido también asesinados? Y solo por denunciar la injusticia, por invitar a que todo lo que está torcido se enderece. Ustedes pueden nombrar, hermanos y hermanas, personas que ustedes conozcan en sus comunidades locales, que probablemente habrá mártires de la verdad, mártires de Jesucristo, mártires de la justicia, como el hermano Juan. Entonces, muy probablemente Jesús tiene la necesidad también de protegerse. Jesús no quiere la muerte. Yo creo que a veces la gente piensa que Jesús andaba buscando la muerte. Y la gente inocentemente piensa que Jesús en su taller de Nazaret estaba haciendo cruces. Esto es algo pues muy desquiciante, algo horrible, ¿verdad? Que una persona esté obsesionada con su muerte. Jesús no quiere la muerte. Jesús no busca la muerte. La muerte le llega a consecuencia de la opción que Jesús hace. Y si Jesús sabe que esta parte está caliente, esta parte de están asesinando a los profetas, lógico que Jesús tenga que retirarse. Jesús todavía no le llega su hora. Jesús sabe que lo van a matar, no sabe cuándo, cómo, dónde, pero Jesús no busca la muerte. La muerte le llega por su convicción hacia el servicio del reino. Y esto es algo que tenemos que entender también nosotros, porque hay veces que pensamos que debemos de andar buscando la muerte, de buscar los problemas. No, hermano y hermana, los problemas te van a llegar por la opción que tú hagas o dejes de hacer, ¿verdad? Así que bueno, evitemos situaciones de violencia, de muerte, de angustia y experimentemos más bien la propuesta que Jesús tiene de dar vida. Entonces, esta parte parece ser que está complicada. Recuerden que a Jesús Herodes, uno de los hijos de Herodes, lo manda a matar, porque Juan denunciaba que no está permitido tener por esposa prácticamente estos matrimonios incestuosos, ¿verdad? Pero por otro lado la gente tenía a Juan como profeta, entonces como que entran estas controversias por allí. Juan se mantiene firme en la palabra. Y Jesús dice, se marchó a Galilea. Y es
esta palabrita de Galilea va a jugar un papel muy importante en todo el Evangelio. Hermanos y hermanas, les invitamos a que se inscriban al curso que estamos ofreciendo de Marcos. Miren que tenemos como 2,500 estudiantes. No se pierda, usted sea parte de este Evangelio. Comenzamos los lunes, cada lunes, inscríbanse, todavía hay tiempo. Vamos a ofrecerlo por varias semanas. Bueno, Galilea en el Evangelio de Marcos juega un papel bien importante. Y Galilea, recuerden, geográficamente es la parte norte que está bendecida por el lago de Galilea, que extrañamente Marcos le llama mar, porque Marcos tiene otra manera de entender esta presencia del lago, ¿verdad? Para Marcos el lago sirve como frontera para separar a los pueblos impuros, a los pueblos paganos, del pueblo de Dios. Entonces este lago, que tiene forma de pera, sirve como una frontera geográfica, pero también es una frontera teológica que separa al que es pueblo del que no es pueblo, del que pertenece a Dios de la persona pagana. Y en el Evangelio de Marcos, Jesús continuamente va a andar por Galilea, va a ser en Galilea donde comenzó todo. Es en Galilea donde se comienza la prédica del Evangelio. La prédica de la buena noticia del Evangelio de Dios. Fíjense, comenzó a predicar el Evangelio de Dios. Aquí tenemos prácticamente todo el resumen del libro del Evangelio de Marcos. La palabra de Jesús es evangelio, es buena noticia y es de Dios. Muy probablemente esta comunidad está viviendo situaciones de violencia. Acaban de matar al profeta que venía de parte de Dios. Y recuerden que también hay otros evangelios. Hay otros evangelios que no son precisamente el de Mateo, Lucas y Juan. Hay otros evangelios que proclamaban al César como hijo de Dios. Hay otros evangelios que decían que el nacimiento del César era la manifestación de los dioses para toda la humanidad. Era una bendición para toda la humanidad. Contrario a ese evangelio del César, contrario a ese evangelio de la prosperidad, aparece Jesús predicando el verdadero evangelio. Esto me recuerda mucho, también iría muy en la línea de Pablo, ¿verdad? Cuando hay otras personas que predican otro evangelio. Y por eso Pablo va a decir, el evangelio da vida, el evangelio da esperanza, el evangelio te hace sentir que eres persona digna delante de Dios. El evangelio por naturaleza, por esencia, es buena noticia. Si el evangelio no es buena noticia, entonces no es de Dios. Tan simple y tan sencillo. Por eso Pablo va a decir, si yo viniera o un ángel y les hablara de otro evangelio, maldito sea esa persona. Porque el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, es buena noticia. Y aquí tendríamos que hacer una reflexión, las personas que nos dedicamos a predicar el evangelio o las personas que usamos la palabra de Dios para llevar el mensaje. ¿Es mi mensaje liberador? ¿Le doy buenas noticias a las personas? ¿Ustedes qué creen? ¿Son mis interpretaciones, mis acercamientos a la palabra de Dios liberadores? ¿O los encadena a sentirse culpables, pecadores, a sentirse que no son dignos? El evangelio, vuelvo y lo repito, por naturaleza es buena noticia. Y el evangelio tiene que ser buena noticia para todos y para todas y para toda la creación. Si hay alguien que se le predica un evangelio que lo condena, que lo humilla, que lo deshumaniza, que le dice que no es digno, que no es digna,
A lo mejor es tu evangelio. A lo mejor es el evangelio que yo predico, pero no es el evangelio de Dios. No sé si me entiendan. Coméntenme en sus comentarios. ¿Ustedes creen que estas enseñanzas les dan esperanza, les da vida, les ayuda a ser mejor, a descubrir a Dios en su persona? Entonces comienza todo con la prédica en Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque es en Galilea, en la Galilea de los gentiles, en la Galilea de los paganos, donde las promesas de Isaías casi que se van a sentir, ¿verdad? La gente que estaba en las tinieblas, de pronto una luz apareció. Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos. Ya antes del exilio, durante el exilio, ya se tenía Galilea como pecadora, porque esta zona estaba muy helenizada, es decir, seguían o se asimilaron a la cultura helénica, a la cultura griega. Y para los judíos del sur, para los judíos que están en relación al templo, pues los judíos del norte realmente no eran ya judíos de pura sangre, porque se habían contaminado, estaban viviendo con gente pagana. Entonces ya eran tratados como si fueran personas de segunda clase, ¿verdad? Y es aquí donde Jesús viene con estos márgenes psicológicos, estos márgenes de frontera, para esta gente que se siente pecadora, para decirles, les tengo buenas noticias. Pero para que se realicen estas buenas noticias, hay que comenzar a formar comunidad. Es necesario que la gente vuelva a experimentar el amor de Dios. Y por eso todo el evangelio, todo este llamamiento a los primeros cuatro, a Simón, a su hermano Andrés, a Juan y a Santiago, van a ser los que representen a la nueva comunidad. 4 personas, como 4 son los puntos cardinales, ¿verdad? Es como si va a comenzar la nueva humanidad, y en esta nueva humanidad todas las personas están presentes. Todas las personas, todos los pueblos, todas las culturas van a experimentar las buenas noticias del evangelio. Entonces, y el mensaje es simple, sencillo. Entonces, el evangelio es de Dios. No del César, no del emperador, sino de Dios. Es Dios quien trae buenas noticias ahora por medio del Hijo amado, del Hijo de Dios. Y se ha cumplido el plazo. Y con esto también hay una denuncia. Comienza a decir el tiempo del evangelio del César, del reinado del emperador, ha llegado a su fin. En el evangelio de Marcos, el imperio está bajo el poder de Satán. Y el poder de Satán lo único que ha hecho es humillar, ha escandalizado, ha explotado. Tenemos una clase que viene, que la va a dar la profesora, la doctora María José, sobre Marcos capítulo 5. ¿Se acuerdan ustedes esta historia de Legión? Legión representa la legión romana. Y en el evangelio de Marcos, como les digo, Roma está bajo el poder de Satán. Y este tiempo se ha terminado. Este tiempo cronos, el tiempo de Satán, el tiempo de la opresión, de la conquista, de la colonia, el tiempo del poder para enfermar, para clasificar, para decir quién es digno y quién no, se ha terminado. Ahora llega un nuevo tiempo, y este es el tiempo que viene bendecido por el tiempo de Dios, el Kairos de Dios. Llega el nuevo tiempo, y en este nuevo tiempo Dios vuelve otra vez a entrar en contacto con su creación. Dios interrumpe dentro de nuestra historia
El Dios de las promesas, el Dios que la gente pensaba que estaba separado de la humanidad, de la historia, se hace otra vez carne, camina con nosotros, peregrina con nosotros, ve, siente, se compadece, se solidariza. Es como una encarnación totalmente de Dios. Y la propuesta entonces es, si este Dios entra dentro de nuestra historia, de nuestro tiempo, de la nueva humanidad, la invitación a que es arrepentirse y a creer en la buena noticia. Arrepentirse si te has dejado contaminar con el evangelio del César. Arrepentirte si vives con los valores del imperio, si tú piensas que la paz verdaderamente viene del César y no de Dios. Entonces es tiempo de cambiar fidelidades. Si has estado bajo el dominio del falso evangelio, del falso Dios, es tiempo de cambiar fidelidades y adentrarte a creer en la propuesta de Dios y en su buena noticia, en su evangelio. Hermanos y hermanas, ¿no estaremos nosotros teniendo el mismo problema pensando que estamos viviendo el evangelio de Jesús, cuando en realidad estamos viviendo otros evangelios? ¿Cómo puede ser esto? A mí me aterra, de verdad, me aterra, no solamente, es más, no lo digo para los hermanos evangélicos, ni carismáticos, ni dentro de nuestra iglesia, el abuso que se hace del evangelio, solamente para condenar, para juzgar, la manipulación que se hace de la Biblia. ¿Será ese el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios? Lo que nos vino a enseñar nuestro hermano Jesús, que comenzó lleno del Espíritu de Dios allá en Galilea, en esta Galilea empobrecida, en esta Galilea contaminada con tanta ley, que vino a liberarles. Y nosotros seguimos perpetuando ese abuso, en vez de anunciarles el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios que libera, que da vida y sobre todo que invita a cambiar fidelidades, a decir, sal de tu zona de confort. Si tú crees, hermano y hermana, en Cristo Jesús, tienes que vivir con los valores de Cristo Jesús. Entonces llega esta idea de cambiar de valores, creer en la propuesta de Jesús. Es una invitación libre, Jesús no forza a nadie, se anuncia, y esto es lo único que tiene que hacer. Más adelante, cuando Jesús mande a los 70, en algunos manuscritos dice 72, muy probablemente sean los 70, haciendo una referencia a los ancianos que Moisés escogió para guiar al pueblo de Israel. Cuando manda a los 70 o 72, de acuerdo a manuscritos, a las traducciones, les da indicaciones precisas de decir, vayan a las casas, saluden, curen a los enfermos, expulsen a los demonios. Gratuitamente lo recibieron, gratuitamente den el mensaje. No se enriquezcan, no cobren, por favor, no trafiquen con el evangelio. Y si hay una casa que no los recibe, adelante, dejen esa casa. Hasta el polvo de los pies se sacuden para señal, para protesta de decir, te predicamos el evangelio. Y aquí también tendríamos que aprender de estas lecciones de Jesús. Cada día uno se encuentra que la familia está dividida porque el hijo, porque la hija ya no cree en lo que ustedes creen. Hermanos y hermanas, ustedes tuvieron una responsabilidad moral de educarles en la fe, de transmitirles sus valores, pero si ya las personas están mayores y son adultas, pues que Dios les bendiga. Dios debe de tener otro plan para ellos. Ustedes sigan firmes en el evangelio de Jesucristo. Rueguen por sus seres queridos, pídanle a Dios que se encuentre con su persona, les transforme su vida, porque a lo mejor están viviendo la experiencia de Dios de otra manera. Así que, hermanos y hermanas, no se mortifiquen. Ustedes solamente cumplan con anunciar el evangelio. Esto es lo que hace Jesús y la opción es personal.
No se puede forzar a nadie, absolutamente a nadie, para creer en Cristo Jesús y su misión. Y fíjense inmediatamente del mensaje, te da el mensaje, cómo está tan estructuradamente bien, artísticamente bien elaborado. Marcos te da el mensaje de Jesús y luego pone otra vez estas imágenes tan bellas de Jesús pasando junto al lago de Galilea. Y recuerden lo que les dije del lago, ¿verdad? Todo este simbolismo. Antes de que uno entre a ver el mensaje, la gente pensaría que, ay, qué bueno, dejaron todo y lo siguieron. No, esta es una catequesis. Primero, Dios se encarna en la persona de Jesús, o Dios está actuando en la persona de Jesús para anunciar su palabra, anunciar el evangelio de Dios. Un evangelio que tiene que ver con liberación, un evangelio que tiene que ver con la buena noticia. Y la idea de pasando junto al lago de Galilea es un primer momento. Dios encuentra a su comunidad en medio del ordinario, en medio de la cotidianidad de la vida, porque a veces la gente no se ha puesto a pensar en estos detalles de que cada encuentro personal, íntimo con Dios requiere de procesos. Son procesos que la persona va a ir adquiriendo, va a ir llevando. Y ya hay varios elementos que tenemos que ver en este llamado. El llamado requiere de procesos, de invitación, de pasar, de ver, de llamar, de invitar y de responder. Así que tenemos que ver esta catequesis como momentos de gracia. Entonces, primeramente, hay elementos del llamado. Hay una presencia y movimiento de quien llama. Y aquí quien llama, el llamado, el hecho de hacerse presente, de entrar dentro de lo cotidiano y de lo ordinario, tenemos que descubrir que es Jesús quien llama. Es Jesús quien inicia la llamada. Y Jesús, que representa a Dios, es como si Dios se acercara otra vez a la comunidad en medio del llamado. Casi todas las historias de vocaciones en Marcos, repito, casi se dan fuera del templo, en lugares al aire libre. Dios en Marcos no necesita de templos, ni de liturgias, ni de sacrificios para invitar a la comunidad. Entonces el llamado lo realiza Jesús, cuando su mirada sale en encuentro de la mirada de los pescadores y también del recaudador de impuestos. Esto es bien importante, la mirada va a traer todo un simbolismo, toda una teología de la mirada. Antes de que se diga la palabra, ya hay un lenguaje por medio de la mirada. Jesús sale a su encuentro en un ambiente normal de sus respectivos trabajos. A los dos primeros los encuentra largando las redes, a los dos siguientes arreglándolas, y a Leví también, porque este va muy en la línea aunque no aparece en el Evangelio, a Leví, que es recaudador de impuestos, lo encuentra sentado dentro del lugar donde pasa la gente para recaudar para Roma. Por medio de la mirada, entonces, Dios invita a la comunidad. Primero se hace presente, pasando el ordinario de la vida. ¿Te has puesto a pensar que cada día Dios pasa por tu vida, en lo ordinario de tu vida, de tu trabajo?
A lo mejor no te va a dar trabajo reconocer la presencia de Dios cuando estás en el templo o recibiendo los sacramentos, porque dices, aquí está Dios, yo creo que Dios está actuando por medio de los sacramentos. Lo difícil es reconocer a Dios en otros espacios, en espacios tan simples y ordinarios como es el trabajo, como es tu casa, como es tu sala, tu patio, tu comedor. Todos tus espacios pueden ser un lugar de encuentro entre Dios y tu persona. Y todo se puede dar también a través de la mirada. Entonces, esta es una de las ideas que la gente también tenía de Dios, el Dios que ve. Y dentro de las representaciones que se le hacían, ¿verdad? Va a ser el Dios de la mirada, el Dios que por medio de la mirada es poderosa. La mirada es transformadora. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos y hermanas, que uno de los primeros atributos en la Biblia es la mirada de Dios? La primera vez que a Dios se le reconoce o se le conoce como el Roí, el Dios que ve. En la historia de Agar, ¿se acuerdan ustedes? Allá en el Génesis, Sara maltrata a la esclava Agar y ésta huye de la casa con su hijo Ismael. El niño comienza a llorar allá en el desierto, y Dios ve. Y Agar es la primera que dice, he visto al que me ve, la mirada de Dios. Si hiciéramos un estudio de todas las veces que aparece la mirada de Dios, del Dios que ve en el éxodo, la opresión, he visto cómo los maltratan. Dios otra vez ve a esta gente esclavizada, oprimida, y por medio de su mirada también tiene una propuesta de vida. Jesús continuamente su mirada es de compasión y de amor. En algunas ocasiones en el Evangelio de Marcos va a decir que los miró con tristeza porque eran duros de corazón. Y fíjense la última mirada que se llevó Jesús en esta vida en el Evangelio de Marcos. Es la mirada de las mujeres, porque fueron María Magdalena, María Salomé, la otra María, que vieron cómo Jesús moría y que vieron dónde lo pusieron y que vieron también cómo resucitó. Aquel que pasó viendo y llamando a gente necesita también de personas que lo vean con compasión, con ternura y con amor, no que lo vean con odio, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto es el llamamiento que se da por medio de la mirada. Después, Dios es el que llama, Dios toma la iniciativa. Es algo muy radical porque regularmente eran los discípulos quien buscaba al maestro. Aquí es al revés, es Jesús que busca discípulos. Jesús es muy fácil aparentemente y por eso le va como le va, porque no los escogió bien. Da la impresión, ¿verdad? Así como que uno lo niega, el otro lo traiciona, el otro lo vende. Bueno, de todo hay. ¿Por qué? Porque da la impresión de que Jesús no escogió bien a sus discípulos. O tendrá quizás un fin teológico para decir, toda la humanidad tiene la potencialidad de madurar su fe. Toda la humanidad puede crecer, puede seguir en este seguimiento. Después viene el llamamiento. Y el llamamiento en la Biblia se hace por medio de palabra o por una acción simbólica, ¿verdad? Recuerdan ustedes allá a veces en Primera de Reyes, capítulo 19, donde Elías le avienta el manto a Eliseo y sacrifica la yunta de bueyes y se va detrás de Elías, ¿verdad? En las llamadas de Jesús se pone de manifiesto el poder soberano de la palabra de Jesús que llama al seguimiento, y esta palabra tiene el poder radical de cambiar la vida de los llamados. Es el signo, el símbolo es la palabra. Y Jesús no discrimina absolutamente a nadie en su llamado.
la inclusión de personas marginadas religiosamente y la pronta obediencia de quienes son llamados a formar la comunidad alternativa de Jesús van a estar prácticamente presente en cada versículo, en cada capítulo. Jesús llama a todos, a impuros, a hombres, a mujeres, a ricos, y cada quien va a responder o no responder a la propuesta de Jesús. Y claro, Jesús también tiene una llamada, tiene una propuesta. Cuando Jesús llama a Simón y Andrés, les hace una propuesta. Vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de personas. Esta es una imagen que tenemos que ir saboreándola. Pescadores de personas. Aparece ya en el profeta Jeremías, pero como una amenaza de juicio. Siempre que aparece la palabra pescador de personas en los profetas, es una amenaza de juicio. Lo mismo que en Amós, en Habacuc y en Ezequiel. Jeremías, en un anuncio de invasión, dice: He aquí que envío a muchos pescadores, oráculo de Yahvé, y los pescarán. Jeremías 16:16. Esto lo está diciendo porque Israel no se convierte, Israel es infiel al mandamiento de Dios, entonces los pescadores serán otros pueblos que van a pescar a Israel, pero no para la pesca universal, sino para someterlo a la esclavitud. Amós, en la diatriba contra las mujeres de Samaria, profetiza: He aquí que vienen días sobre ustedes en que se izará con ganchos y hasta las últimas con anzuelos de pescar. Amós 4:2. Habacuc, en su queja por las vejaciones del opresor, dice: Tú tratas a las personas como a peces del mar, como a reptiles que no tienen amo. A todos los saca él con anzuelo, los atrae en su red, en su traina los recoge. Esto lo dice Habacuc, capítulo 1, 14-15. Y Ezequiel, en su anuncio contra Egipto, dice: Voy a ponerte garfios en las quijadas, pegaré a tus escamas los peces de tus nilos, te sacaré fuera de tus nilos, con todos los peces de tus nilos pegados a tus escamas. Así que ser pescador de personas en el Evangelio de Marcos es ser capaz de congregar al pueblo de Dios, es ser persona de comunidad que reúne, atrae, convoca. La vocación es ser capaz de convocar, convocación, ¿verdad? Y hay una renuncia. Aquí entonces la propuesta es hacer personas para pescar, para la pesca universal, para la pesca de la vida, no para la condena, no para el sometimiento. Y la gente tiene que hacer opciones de vida. Hay una renuncia. La primera forma de respuesta de los llamados es a renunciar a sus bienes, a su trabajo, a los empleados, incluso a la familia tradicional, para vivir y formar otra familia. Una familia que ya no esté sujeta a la sangre ni a la etnia, ni a la ley, que sea una familia alternativa. Y bueno, viene el seguimiento y la gente va a vivir de acuerdo a esas expectativas. Así que, hermanos y hermanas, todo este movimiento de la pesca de Jesús, entonces están llamados a una pesca universal que dé vida, que transforme. Y a mí me gustaría aprovechar estos momentos para decirle, en tu llamamiento, ¿en qué momento estás? ¿Cuál es tu proceso? Quizás apenas estés sintiendo la presencia de Dios en tu vida, que se acerca a ti en medio de lo cotidiano. A lo mejor otras personas ya han visto la mirada del Dios amoroso,
Ya han cambiado su idea que tenían del Dios guerrero, del Dios juez, del Dios castigador, por las miradas del Dios del amor, del Dios que ve nuestra fragilidad, del Dios que nos cuida, del Dios que nos protege, del Dios que nos bendice, del Dios que nos mira con ternura. Quizás otras personas ya han escuchado la propuesta de decir, me ha llamado por mi nombre, me ha dicho quién soy, como diría la samaritana, y ahora me invita a formar comunidad, ahora me invita a dejarlo todo y a ser una comunidad alternativa donde hombres y mujeres experimenten la buena noticia, el evangelio. Y a lo mejor habrá otras personas ya más maduras en el discipulado que ya han escuchado exactamente a qué les han llamado. Mi misión en esta vida es ser instrumento de paz, ser portador de buena noticia, es convocar otra vez a que la gente venga, entre en interioridad con Cristo Jesús, con su persona, con su palabra, no con miedo, no infundiendo temor, sino simplemente hablándoles al corazón, hablándoles nuevamente del Dios de la mirada dulce, del Dios de la ternura, del evangelio que tiene que ser buena noticia. Y yo creo que muchos peces de muchos lagos, de muchas partes, van a querer congregarse en torno a la red, en torno a la barca de Cristo Jesús, porque allí van a ser pescados no para la muerte, sino para la vida, para experimentar al Dios otra vez de gloria, pero también de ternura y de amor. Otros a lo mejor ya han dejado todo y decir, sí, Señor, yo creo en tu propuesta de vida, quiero seguirte, quiero hacer prioridades en mi vida. Esto yo pensaba que era importante, pero ahora creo que tu invitación no puede esperar, que tu invitación tiene que ser la que modere, la que dirija toda mi vida, toda mi persona. ¿En qué momento, hermano y hermana, se encuentra usted de su llamado? ¿Cómo le responde a Dios? Comparta su historia, comparta su vivencia, no le dé miedo a hablar de su fe. Recuerde que aquí en estos procesos no hay primeros, no hay últimos, todos los procesos son queridos y amados por Dios. Y Dios tiene un proceso, un tiempo especial para cada persona. Y si usted ya va más adelantado en su camino discipular, dele gracias a Dios. Si usted apenas va comenzando, dele gracias a Dios. Así que, hermanos y hermanas, qué hermoso evangelio. Qué palabras tan tiernas de Jesús. Qué miradas tan amorosas para sentirnos de verdad confortados, especialmente cuando vivimos tanto dolor, tanto sufrimiento, cuando la palabra parece que son malas noticias por doquier, incluso desde el púlpito donde se predica, no el evangelio de Jesús, sino otros evangelios. El escuchar este evangelio nos debe de confortar. Bueno, hermanos y hermanas, les hago una atenta invitación a para que se inscriban al curso del Evangelio de Marcos. Sería una pena que usted que me escucha se prive de las enseñanzas de hermanos y de hermanas que quieren echar redes para pescar a otra gente a experimentar al Dios de la ternura, al Dios del amor. Suscríbase también a nuestro canal, por favor, esté pendiente de nuestras homilías. Estoy haciendo reflexiones también de 1 minuto cada día. Bueno, ya no sé más qué hacer, todo para echar redes, para decir a cuánta gente puedo llegar, para que me escuche no a mí,
que escuche el amor que Dios tiene, el plan de vida que Dios tiene para toda la humanidad. Bueno, hermanos y hermanas, cuídense mucho. Entren a nuestra página de www.ibicla.org y allí encontrarán toda nuestra información. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz y de ternura. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.